¿Arroz blanco o arroz integral? El arroz blanco puede ser venenoso. Esta fue la conclusión que el médico holandés Christian Eichmann declaró en 1896, a su regreso a los Países Bajos, después de 10 años de investigación en Batavia, Java, en lo que hoy se conoce como Yakarta, Indonesia. Antes de esto, en 1882, Robert Koch había descubierto que la tuberculosis era causada por una bacteria. Esto fue revolucionario, ya que los médicos no habían tenido una idea de por qué había enfermedades como la tuberculosis o la malaria y no podían curar a las personas que sufrían de ellos. Ahora, después de que Koch había demostrado que una bacteria causaba tuberculosis, se levantó la esperanza de que pudieran encontrar otras bacterias que causaban otras enfermedades. Sería mucho más fácil encontrar curas cuando los médicos no sabían lo que causaban las enfermedades. En la década de 1880, la enfermedad beriberi alcanzó proporciones endémicas en las colonias holandesas en el continente asiático. 6 años después, el ejército holandés decidió establecer un instituto de investigación en Java. El doctor Eichmann decidió trabajar ahí, ya que con el descubrimiento de Koch estaba ansioso por descubrir la bacteria que causaba beriberi y posiblemente una cura. Eichmann había visto muchas víctimas de beriberi mientras trabajaba para el ejército en las Indias Orientales. La enfermedad comienza con signos de debilidad, fatiga, irritabilidad, inquietud, pérdida de apetito y vagas molestias abdominales. A medida que progresaba, los pacientes desarrollaban sensaciones ardientes, hormigueo en las extremidades y cambios en la sensación como entumecimiento. El nombre de la enfermedad significa no puedo, beriberi, ya que cuando se le pedía a los pacientes levantarse o mover sus extremidades, no podían hacerlo. Muchos de los enfermos murieron de insuficiencia cardíaca. Las autopsias revelaron que las fibras nerviosas y los músculos cardíacos se habían degenerado. Durante los primeros años de trabajo de Eichmann en el Instituto de Java, 2 de sus colegas lograron extraer microorganismos de personas que habían muerto de beriberi. Eichmann trató de infectar a conejos y monos con los microorganismos. Sin embargo, los animales no se enfermaron. Eichmann concluyó que el beriberi debe ser una enfermedad que tarda mucho tiempo en desarrollarse. Esperar mucho tiempo hasta que los conejos o monos mostraran signos de beriberi no funcionaría. Las posibilidades de que los animales tuvieran otras enfermedades, entre tanto, eran demasiado grandes, y solo sería posible sacar conclusiones si tenía un gran número de animales para trabajar. Es por eso que Eichmann compró pollos y los alojó en grandes jaulas en la sombra bajo el techo extendido del instituto. En menos de un mes, todas las gallinas se enfermaron. Eichmann pensaba que las gallinas que había inyectado con microorganismos habían infectado a otras que no tenían inyecciones. Para esto, compró nuevas gallinas y las guardó, una por una en jaulas más pequeñas. Pero estas gallinas también se enfermaron. Eichmann pensó que todo el instituto debía estar infectado y decidió trasladar a las gallinas a otro lugar. Pero al hacerlo, todas las gallinas se recuperaron. Eichmann no podía entender lo que estaba sucediendo. Él no había hecho nada para curarlas. Resultaba que el hombre que alimentaba a las gallinas le dijo a Eichmann que les había dado arroz blanco cocido durante el periodo que se enfermaron. Era arroz sobrante del hospital de al lado. Más tarde, un nuevo cocinero del hospital no quiso darle el arroz sobrante, así que volvió a alimentarlas con arroz crudo sin pulir, el que ahora se conoce como arroz integral. Fue después de esto que los pollos o las gallinas se habían recuperado. Al darse cuenta Eichmann que tal vez sea la dieta que estaba afectando a las gallinas, decidió hacer varios experimentos. Alimentó a varias gallinas con arroz cocido integral y no se enfermaban.
También alimentó a las gallinas con arroz blanco procesado sin cocer, y aún así las gallinas se enfermaban. Después de 5 semanas y muchos experimentos, era mucho más claro que el agua. El arroz blanco cocido o no cocido era el causante de la enfermedad. En 1895, después de 9 años de investigación con animales, Ekman quería averiguar si los humanos podían evitar el beriberi comiendo arroz sin pulir, o sea, arroz integral. Le pidió a un médico llamado A. G. Bordeman que llevara a cabo investigaciones en las cárceles. La razón por la cual decidió hacerlo en las cárceles fue que era fácil controlar lo que la gente comía y que las mismas personas permanecieron allí por mucho tiempo. Pronto demostró que los presos eran más propensos a contraer beriberi si eran alimentados con arroz pulido. En la década de 1800 se sabía que la gente necesitaba proteínas, carbohidratos, grasas y sal para mantenerse saludable. Nadie había escuchado hablar de las vitaminas. Uno de los primeros en descubrir que la comida contiene otras cosas que la gente necesita es Gerrit Grings, que ahora tomó el lugar de Ekman en el instituto e hizo más investigación. Comprendía que el arroz blanco no era tóxico, pero que carecía de algo vital. En 1912, el químico Casimir Funk pensó que había encontrado la sustancia vital que Ekman descubrió en Indonesia llamado el factor anti-beriberi. Funk le dio el nombre vitamine. Él acuñó la palabra combinando vital y amino, derivada de aminoácido. Este nombre se quedó para denotar todas las vitaminas más tarde. Sin embargo, Funk no había encontrado la sustancia correcta. No fue hasta 1926 que la vitamina vino a llamarse tiamina o B1, aislada en su forma más pura. Su estructura fue completamente dilucidada y la vitamina sintetizada en 1936. Ahora, regresemos un poco y hagamos la pregunta: ¿por qué beriberi fue una enfermedad tan común? Fue en la década de 1870 que la deficiencia de tiamina se convirtió en una enfermedad común en muchas partes del sudeste de Asia. En algunas ciudades, la mitad de los bebés murieron de ella. Los europeos habían llevado molinos de vapor a Asia, y las nuevas máquinas de procesamiento de arroz completamente pulían los granos. Este arroz se consideró de gusto y calidad superior, y fue comido por la mayoría de la gente en Asia. Al ser pulido y procesado, los nutrientes y vitaminas también habían desaparecido. El arroz integral, con su apariencia café y de tierra, era considerado sucio y se vendía a un menor precio. Para las personas que comían principalmente arroz blanco, el beriberi era un destino seguro. En 1929 se le fue otorgado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Ekman por el descubrimiento de la vitamina B1. Pero, ¿por qué se le fue otorgado el Premio Nobel cuando él mismo no la descubrió? Bueno, Ekman fue galardonado con el Premio Nobel porque fue el primero en señalar una sustancia en el arroz, una sustancia que no se conoce hoy en día como el factor anti-beriberi, como Ekman lo describía, pero más tarde se vino a conocer como vitamina B1 o tiamina. También recibió el premio por su nueva forma de investigar y sus métodos para controlar las enfermedades causadas por la deficiencia de vitaminas. Sus ensayos habían llegado a ser famosos. Ya a finales de los años 20, era obvio que su trabajo había estimulado los avances de la investigación de la nutrición. Ekman fue el primero en indicar que lo que consumimos puede tener un efecto profundo en nuestra salud. ¿Qué es lo que pasa en el proceso del pulido cuando un arroz integral se convierte en arroz blanco? Un arroz integral contiene el salvado, el germen y el arroz blanco. Solo se le remueve la cáscara. Y así es el arroz integral que nosotros conocemos. El arroz blanco, por otra parte, se le remueve la cáscara, el salvado, el arroz blanco y el germen. El salvado
y el germen es donde se encuentran todas las proteínas. El arroz integral pertenece a la familia de granos integrales que deben ser incluidos en nuestra dieta. Contiene las partes del grano, incluyendo el salvado, que es alto en fibra, el germen nutritivo y el endosperma, que es alto en carbohidrato. Al arroz blanco, después de su pulimiento, solo queda su endosperma, que es alto en carbohidrato. Este proceso de refinación le deja muy pocos nutrientes. Si comparas 100 gramos de arroz integral con 100 gramos de arroz blanco, 100 gramos de arroz integral contienen 1.8 gramos de fibra, mientras que 100 gramos de arroz blanco solamente contienen 0.4 gramos. Varios estudios han encontrado que sustituir arroz integral y eliminar el arroz blanco de tu dieta puede reducir tu riesgo de contraer diabetes tipo 2. Estos estudios apoyan la recomendación de que la mayor parte de los carbohidratos que consumimos deben de provenir de granos integrales. El arroz integral siendo uno de ellos, pero debemos tener una dieta balanceada al mismo tiempo. En un estudio que se practicó a mujeres de sobrepeso, pero antes de llegar a la menopausia, encontraron que el arroz integral, en comparación al arroz blanco, podía reducir el peso, la circunferencia de la cadera y cintura, al igual que el índice de masa corporal, presión arterial y factores inflamatorios. La conclusión de esto es de que debemos sustituir el arroz integral por el arroz blanco. El arroz blanco carece de muchos nutrientes que necesitamos, incluyendo la tiamina o vitamina B1, niacina, vitamina B6, manganeso, magnesio, fósforo, hierro y zinc.